Memorias que Perduran de hoy, nuestra entrevista estará centrada en el deporte, porque nuestro entrevistado es periodista deportivo con una larga trayectoria ya en el ámbito de la radio, de la televisión, pero también de los medios impresos. Decir que es columnista, publica en el periódico Opinión, pero hay una intensa actividad de trabajo en el ámbito deportivo. El entrevistado es el periodista José Moisés Rebollo Herrera, con quien estaremos conversando, por un lado, de su semblanza de vida, pero por el otro lado también de la actividad deportiva, yo diría su pasión, y a la que ha dedicado muchísimo tiempo de trabajo a la actividad deportiva. Quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran, su saludo inicial para el público que verá el programa. Primero agradecer, licenciado Rojas, por esta invitación. Es un programa que siempre lo veo porque resalta a personas que algo han hecho en el ámbito de la comunidad. Un saludo cordial a todos los que nos ven. Quisiera saber dónde nació José Moisés Rebollo. En realidad, nazco en la ciudad de La Paz, el año 1954. Sin embargo, cabe anotar que la familia Rebollo Herrera es de Cochabamba, concretamente entre Vinto, Quillacollo y Sacaba. Pero en esa época, como estamos hablando después de la Revolución, mi papá, que trabajaba con Juan Lechín Oquendo, estaba en la ciudad de La Paz, y por ese motivo es de que se produce mi nacimiento allá. Sin embargo, apenas estoy pocos meses porque por una afección cardíaca deciden retornar a Cochabamba. Por eso siempre digo, como decía Pavlovich, el cochabambino nace donde quiera. Por cualquier lado yo me siento totalmente cochabambino. Así que su papá ha tenido una relación muy directa con don Juan Lechín Oquendo. Sí, de muy jovencito era asistente de Juan Lechín Oquendo, y por ese motivo es de que obviamente también tuvo vicisitudes políticas de muy joven en la ciudad de Oruro, fue preso y todas las historias que se vivía antes de la revolución misma. Y después viene obviamente la revolución, y en aquella época que los cupos y todo aquello hace de que mi papá se convierta en alguien importante, inclusive para toda su familia acá en Cochabamba. Entonces ha tenido que conocer los diferentes distritos mineros. Mi papá sí, yo no tuve la oportunidad. Con mi hermano mayor sí estuvo recorriendo lugares en distritos mineros. Ah, qué bueno. ¿Y qué tal Cochabamba? ¿Qué recuerdos tiene de cuando ya empezó la infancia aquí en el valle? Bueno, en el barrio petrolero fue la primera casa que tuvo la familia, donde es ahora la avenida 6 de agosto, casi Barrientos. Él trabajaba en yacimientos una buena temporada, pero en aquella época, por motivos personales, se retiró, y el premio en esa época, antes de retirarse, era darles surtidores, o sea, administraba un surtidor, cuando había en la Bullurina, en la Barba de Padilla y otros lugares. En la infancia misma, la verdad, todos buenos recuerdos. Después nos trasladamos a la Villa Galindo, estudié en la escuela José Gabriel de Gumucio, toda la primaria. Después mi papá quiso que aprenda un oficio técnico y me puso al colegio Avaroa, en aquel entonces, contra mi voluntad, porque yo no tenía ninguna inclinación a la parte técnica. Ahí tuve la oportunidad de tener como profesor al profesor Garavito, Juvenal Garavito. Sus hijos eran mis compañeros de curso, y también fue compañero el dirigente
sindical Óscar Olivera. Ajá. O sea que la historia ahí se fue tejiendo. Me voy a instancias mías al Colegio Sucre. Cuando ese año iba saliendo Toto Arévalo del colegio, yo estaba entrando. O sea, tenemos una diferencia de 3 años. Y en aquel entonces ya era famoso Toto, había estar por los 17, 18 años, pero ya era muy destacado en el ámbito deportivo acá en Cochabamba. Y un año más era Óscar Galdo del mismo Colegio Sucre. O sea, ahí se va tejiendo la historia. Luego directamente cada uno se embarca en lo suyo. Sin duda que Toto y Óscar destacaron, especialmente el caso de Toto, cuya historia conocemos. Y en la esencia mía, y bien lo dijo en la presentación, yo soy en realidad periodista deportivo de vocación. Desde niño, cuando recuerda, hacíamos periódicos, programas inclusive, e imitábamos obviamente a la gente más importante, como los Echavarría, Tito de la Viña, y en fin, así se fue tejiendo la historia y el destino. En esa época enferma mi mamá gravemente, pero una enfermedad muy costosa, muy triste, porque duró 7 años. Ahí es cuando existe la convicción que la enfermedad es peor que la muerte, por lo que conlleva a toda la familia. Yo esencialmente pensaba que tenía el destino bien planeado, pensaba ser abogado cuando me corresponda ingresar a la universidad y todo aquello, pero un poco que se quebró por el tema familiar. Tenía 13 años cuando enfermó mamá y obviamente eso nos desarticuló familiarmente y todo aquello. Pero ahí empecé a ejercer el periodismo gracias a una invitación de mi amigo, muy buen amigo Alberto Rebollo Herbas, que si no es pariente sanguíneo, pero somos como hermanos en toda esta etapa. Él me invita a trabajar con Patato Méndez en el programa Goles y Marcas. Yo escribía los libretos prácticamente, porque Patato acostumbraba a trabajar muy seriamente y con libretos, no improvisaba absolutamente nada. Y para mí era un orgullo pues escuchar al empezar el programa que él lea la opinión del día escrita por mí. Escuchar lo que yo había escrito en la voz, semejante voz de Patato Méndez, caramba, que era un orgullo. Y la verdad, cómo cambia el destino, porque él era gerente del Banco de Brasil en aquella época. Y la verdad que para las aspiraciones que yo tenía en ese momento, muy jovencito, empecé a ganar. Y en las circunstancias familiares que tenía, entonces yo decía, el próximo año estudio, y así pasó el tiempo hasta que aparece, gracias a mi vinculación con el voleibol, aparece Alberto Villarruel Solís, que me invita a instancias de Alberto Rebollo a trabajar en el Instituto Departamental del Deporte. Con una anécdota, yo pregunté, ¿y qué se hace? Y él me respondió, nada. Caramba, me van a pagar por no hacer nada. Ahí aparecí en el Instituto de Deportes en 1977. La secretaria era Gina Peláez y el director Fernando Cabrizo. Y efectivamente, le cuento, licenciado, no se hacía nada. ¿A qué viene esta anécdota? Que yo empecé a construir la entidad misma para que haya actividad, mayor relacionamiento con deportistas, con dirigentes y en fin. Ya estaba vinculado a la prensa, obviamente, cuando el círculo era fuerte y era una institución muy respetada en el ámbito deportivo, y eso me sirvió para ir adelante hasta ser director de la institución por 5 años y medio, tras la muerte de don José Castro Méndez, que imprevistamente nos dejó a los 44 años. Y así se va tejiendo la historia, porque nos toca hacer los Juegos Bolivarianos en 1993.
y nace mi vinculación con Manfred Reyes Villa, que casualmente ese año empieza su carrera política como alcalde de Cochabamba. En los bolivarianos se hicieron bastantes cosas pese a la difícil situación económica. No había dinero para más escenarios y todo aquello, y estuvo a punto de fracasar los bolivarianos. Pero merced a una dirigencia muy importante acá en Cochabamba entonces, y la cooperación del presidente, que era Paz Zamora, se pudo al final empujar este torneo, que es el menos importante de todos, o sea, es el más pequeñito, pero que gracias a lo que ocurrió en Cochabamba y Santa Cruz, mejoró sustancialmente, porque antes, ¿dónde los alojaban a los deportistas de los países? En los cuarteles. A partir del año 1993, los alojamos en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, cosa que ya no cambió. A partir de ese año, ya a los deportistas se les daba un trato diferente en todos los países bolivarianos. Se hizo el techado del Coliseo, que tiene la anécdota que se demoró bastante tiempo, porque como ahora ocurre con el edificio que está construyendo la alcaldía, hubo alguien que dijo, no se puede techar el Coliseo porque es peligroso para la navegación aérea. Se opusieron durante mucho tiempo hasta que al final nos impusimos y finalmente se techó el Coliseo, que tiene otra anécdota. Ya llegó el material el año 1992 y don Carlos D'Alense, que era muy curioso, por algo era periodista, viene un día y me dice, Moisés, me preocupa, me dijo, llegó un ingeniero peruano que conoce de este tipo de infraestructuras y me dijo que el material no es el mejor, que eso no es para techado y que tuviera que hacerse algo para cambiar. Se hizo todo un problema porque ya el material estaba en Cochabamba y todo aquello, pero en aquel entonces nos pusimos firmes, el deporte era muy fuerte y rechazamos el material. Dijimos que, pese a no conocer personalmente el tema, pero gracias a esa inquietud de Carlos D'Alense y por el comentario de ese ingeniero peruano, rotundamente rechazamos el material. La empresa obviamente hizo gestiones, nos vino a hablar y todo aquello, primero muy amablemente y después hasta con presión y amenazas, pero nos mantuvimos fuerte y merced a ello se cambió el material del techado. Esa historia por muchos es desconocida, por ejemplo. Y así fue marchando el tiempo y ocurre que el año 93 hay cambio de gobierno, no se pudo completar el tema del velódromo y otras obras más que estaban consignadas. Felizmente se alcanzó a tener la pista atlética, muy poco porque evidentemente no había mucho dinero en aquel entonces. Y como hubo cambio de gobierno, entró Rolly Aguilera de secretario general del deporte y pese al apoyo que todavía tenía por la asamblea y la prensa, o sea, mis colegas periodistas, igual nos cambiaron a todos los directores del país y merced a ello es de que acepto la invitación del alcalde Manfred Reyes Villa para trabajar en el mismo área de deportes el año 1994, pero por una invitación por intermedio de otro personaje que hay en Cochabamba, don Roberto Pavicic, quien me vino a buscar acá en el Círculo de Periodistas que tiene su sede en la Lanza y Ecuador, y me dijo si estaría dispuesto a cooperar en la gestión de Manfred. Y yo le dije que sí. Y hay otra anécdota, ¿no? Porque me dice, entonces, Moisés me dice, hay que elaborar un proyecto de trabajo, porque Manfred es muy serio en sus cosas. Yo le dije, ya está. Yo en los meses anteriores ya había elaborado un proyecto que era más que nada orientado a incentivar el deporte
en los barrios. Se construyeron en esa época más de 200 campos deportivos múltiples y mucha actividad más que todavía no había. Apenas se hacía en los barrios campos deportivos con asfalto. En la época de don Hugo Montero Mur, que fue alcalde, hizo algunas canchas pero con material de asfalto. Ni hablar de cemento porque dinero no había. Entonces, en esa época, porque Manfred ya tenía esa idea de progresar y obviamente apoyar el deporte. Con otro programa de deporte para todos, hicimos mucha actividad en barrios para niños, ahí se tenía la ciclovía, una serie de actividades. Porque, por eso, viendo hoy lo que hace Manfred, me admira porque estamos hablando de hace casi 30 años atrás y sin embargo hoy lo vemos con la misma pujanza, con el mismo dinamismo. Yo de verdad le digo, licenciado, me enorgullece haber trabajado en esa etapa con Manfred, una experiencia muy inolvidable porque después se fue construyendo una relación que sin haber pensado, porque yo no pensaba absolutamente tener vinculación política, llegué a estar vinculado políticamente con la Nueva Fuerza Republicana, nunca más he militado en ningún otro partido. En realidad soy manfredista, eso es lo que soy, pero manfredista como una esencia de trabajo, de progreso, de inclusión, de actividad con toda la gente, niños, jóvenes, mayores y en fin. O sea, es muy agradable trabajar con Manfred porque él es una persona que siempre está pensando en llevar adelante cualquier actividad en la que se empeña. Es el primero que empezó a llevar el progreso a las zonas más alejadas. Un ejemplo, y el domingo estuve, la zona sur, que la visité desde más de 10 años, es otra ciudad hoy por hoy. O sea que todo ha mejorado. Sin duda que somos privilegiados de vivir en Cochabamba. Me gustaría retomar su trabajo en el Instituto Departamental del Deporte. ¿Cómo ha evolucionado esta institución del tiempo en que trabajó en la institución y además fue el director? Es una pregunta entre buenos recuerdos y nostalgia, por supuesto, pero una pena por lo que ocurre hoy. ¿Por qué le digo? El deporte tiene su historia y cada uno construye en lo que le corresponde. Hay un grupo de dirigentes como Emilio Sotomayor, Alberto Villarroel Solís y Jaime Cabero, que por ejemplo compraron la sede que se encuentra todavía, aunque en ruinas, en la España, casi heroicas. Ahí empezaron a alojar a las diferentes asociaciones y todo aquello, y se fue creciendo paulatinamente. Estaba don Emilio Sotomayor primero, después viene Jesús Abasto Cabrera, que también era periodista, profesor de francés, viene Fernando Cabrerizo, Luis Alberto Arévalo también tuvo un paso breve, hasta que viene y cambia la historia, en verdad, José Castro Méndez, el Secre de la Salle, con otro estilo, un estilo diferente de trabajo, de dinamismo y de relaciones. Como él andaba muy relacionado con las instituciones y sobre todo con los exalumnos lasallistas, entonces él recibía mucho apoyo de los exalumnos convertidos en empresarios, que prácticamente empezaron a respaldar de tal manera al deporte que se beneficiaron los deportistas, que antes mendigaban una polerita, algunas cositas, pero ya empezaron a tener buzos deportivos, elegantes, más material y en fin. Y todo eso lo conseguía José Castro Méndez por su vinculación personal. Estuvo más de 6 años hasta su muerte como director de deportes.
todavía como anécdota, Moisés decía, ¿y quién será el tonto? Con una palabra más vulgar, digamos, ¿quién será el tonto que venga después de mí? Yo decía, sí, pobre el que venga después de usted. Yo fui esa persona. Y la verdad que heredé todas sus relaciones, con el ejército, con la Fuerza Aérea, con todas las instituciones. Era tan importante el SECRE que llegó a ser vicepresidente del Comité Cívico, con Faustino Rico Toro, me acuerdo. Lamentablemente no estuvo mucho tiempo porque se murió. Ese año llegó el Papa. Lamentablemente ya estábamos en la organización de los bolivarianos, el año 1988, que él viajaba muy seguido entre La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, y eso le afectó a la salud, porque según sabemos, a veces iba de pasanda, digamos, y llegaba tarde, pero él despertaba igual a determinada hora, casi de madrugada, y se bañaba. Eso fue fatal, porque le dio el 13 de junio del 88, le dio un infarto pulmonar, que acabó con su vida y obviamente poco menos que nos dejó, si se quiere, huérfanos. Tanto era así, para que me comprenda usted y la gente que nos ve y escucha, yo me soñaba hasta que pedíamos permiso al cementerio para que el día venga a trabajar y en la noche vuelva al cementerio. Hasta ese sueño tuve, para que vea cómo se sentía la ausencia de él. Porque yo le digo, nadie se atrevió a reemplazarlo. Había dirigentes como Abel Terán, Israel Avilés, un grupo selecto de dirigentes en esa época, pero ninguno increíblemente quiso tomar la posta porque la vara era muy alta. Así que dijeron, por 3 meses lo pondremos al jovencito. Y eso de jovencito trae a colación otro recuerdo, ¿no? Estábamos ahí compungidos. Carlos Sánchez Berzaín era el presidente de la Asamblea del Deporte. Y era alumno de La Salle, ¿no? Y la vinculación era muy estrecha. Estaba René Villarruel Romero, Rolando Gamaza. ¿Y ahora qué? ¿Quién? Dijeron, ¿quién se hace cargo? Pues nadie quería. Y René Villarruel, que también falleció, el loco, sí. lo ha llegado a conocer, Sí, ¿verdad? Sí, claro. Médico, Qué ¿no? hombre más inteligente. Él dijo, pero Moisés, ¿por qué tú no? No, le dije, ¿por qué yo todavía? ¿Y por qué no? Yo dije, soy muy joven, tenía 32 años. Me dijo, viejo de miércoles, ¿no? A tu edad ya Simón Bolívar había hecho esto, Sucre, lo otro, qué joven, ni que 8 cuartos. A raíz de eso y con el apoyo total, pero total del periodismo deportivo, yo asumí. Lucio Claros era el director nacional del deporte, Emilio López del MNS, para aquel entonces era el secretario general, pero la idea era de que iba a estar por un tiempo breve hasta que consigan alguien. No ocurrió tal, porque me quedé 5 años y medio hasta que nos cambiaron a todos cuando llegó Rolly Aguilera a la Secretaría General con Sánchez de Lozada. O sea que fueron cosas muy rápidas las que ocurrieron. Las vivencias son y se atropellan en mi cabeza. Por ejemplo, el hecho de que al final quedo yo muy relacionado por el SECRE con los militares. No había un acto que no nos inviten a estar en el acto como director de deportes. O sea, prosiguió la ya costumbre que había con el SECRE. Y a mí me causaba gracia porque le cuento
ya ha pasado tanto tiempo. Después del golpe de Hugo Banzer Suárez, soy muy amigo del hijo de Hugo Montero Mur, que es médico, Gonzalo Montero Lara. Muy hermanos. Yo tenía 15 y él 17 cuando nos conocimos y esa amistad existe hasta hoy. O sea, ¿y qué resultó de aquello? Yo en aquella época, como la mayoría de los jóvenes, me consideraba de izquierda. Y ese golpe a JJ Torres fue como una afrenta también a mí, así lo sentía. Entonces, en represalia de eso, yo decidí que por ningún motivo iba a hacer el servicio militar. ¿Cómo iba a ir a servir a militares? Además que lo habían matado a Che Guevara y todo aquello, ¿no? Y no hice. Nunca hice el servicio militar. Pero sin embargo, años después aparezco, pero muy amigo de militares como Alvin Anaya, o sea, altas autoridades militares, muy cercano. Paradojas del destino, ¿no? ¿Y no ha habido necesidad de presentar nunca la libreta de servicio militar? Nunca, porque yo le digo, por eso me gusta su programa, cuando uno puede desnudarse si se quiere. Ocurre que yo muy jovencito era muy formal. O sea, ya consideraba que iba a hacer cosas importantes para mí. También cometí errores por esa actitud. Pero increíblemente por esa mi formalidad y además por la fuerza que tenía el periodismo deportivo en aquel entonces, jamás me solicitaron ese documento. Y mire, le digo, contabilizando, he estado más de 30 años en la administración pública, pero cumpliendo de la mejor manera posible. Tanto es así, de que si bien postergaba, decía el próximo año de estudiar, ocurrió que no lo hice al final primero que nunca perdí el trabajo, por mi responsabilidad. Yo sé, amigos muy conocidos, usted también los conoce, aquello, han hecho sus carreras universitarias trabajando en instituciones, o siendo profesores, o siendo funcionarios de alcaldía o prefectura, lo han hecho, y bien por ellos, y han sabido, digamos, aprovechar. No, yo era demasiado responsable y pensaba que no podía hacer eso. Incluso hay gente que sale con el pretexto de estudiar, sale del trabajo y no lo hacen, pero allá ellos, cada uno con su manera de ver las cosas. O sea que eso fue, y todo este tiempo no, pero lo más gracioso fue de que quise hacer lo mismo con mis hijos. Yo tengo 4 hijos. Al primero, al mayor, bien, que ha sido su alumno, Enrique. Le dije, no, que te maltratan y demás cosas, y los militares, no. Le dije, vamos a comprar lo que sea la libreta. La libreta. Muy respetuoso él, no fue, no ha hecho tan bien, pero pensé que iba a hacer lo mismo con mis otros hijos. No, los otros ya sin preguntarme, ya fueron a presentarse a sus... cuando les correspondía, ¿no? Claro. La premilitar. Así fue. O sea, son cosas, ¿no? que ocurren a lo largo de la vida. Claro. Y lo del deporte, le digo, es como una enseñanza, inclusive para hacer política. Uno aprende. Yo nunca había pensado incursionar en política, pero he tenido el alto honor de ser jefe de gabinete de Manfred en la prefectura. He sido también director de gabinete en la alcaldía, secretario general. Por un tema político interno también me designaron intendente, o sea, fui director de intendencia, pero para mí era un castigo aquello.
¿Cuál era el propósito? Porque también hay rivalidades internas. A veces los enemigos de adentro son más peligrosos que los de afuera. En realidad querían reventarme llevándome a intendencia. Tuve la suerte de que las cosas marcharon bien en ese tiempo. Bueno, en aquella época los comerciantes que ahora han inundado toda la ciudad no pasaban de la Calama. E inclusive en la Calama tenían permiso anterior solo para los miércoles y sábado. Hoy ya han pasado la Colón y todo aquello, ¿no? Bueno, es un tema muy aparte. Pero después de la intendencia ocurrió un hecho inesperado, la muerte de Edgar Montaño en pleno ejercicio, muy amigo, pero que teníamos alguna situación interna. Pero poco antes de morir nos habíamos amigado, porque yo era el intendente y él era el alcalde. El alcalde. Y después vinieron cambios. Yo, con la licenciada Rocío Luque, una gran dama, muy lectora, fui secretario general. O sea, y así transcurrió el tiempo hasta que vino lo de la prefectura. Mucha gente no pensaba que Manfred iba a ganar la prefectura porque ya había hegemonía del MAS en aquel momento, pero lo hizo y trabajé también y tuve la oportunidad, gracias a él, de volver al deporte. Ya se llamaba Servicio Departamental del Deporte, pero con otra mentalidad. Si bien dicen las segundas partes nunca son buenas, y tenía temor de volver al ámbito deportivo, pero me fue bastante bien porque cambiamos. Yo le digo, en nuestra época había, por ejemplo, becas al exterior. Un ejemplo le doy. A don Alfredo Gallinate, que era uno de los mejores entrenadores de básquet de ese momento, se lo mandó a la Unión Soviética, entonces todavía había un año. ¿Se imaginan ese sacrificio de un año lejos de la familia, dejando el trabajo y todo aquello? O sea, es mucho sacrificio. Era José Castro Méndez todavía el director. Y vuelve Alfredo Gallinate, y como yo era el secretario general del instituto, el secre me dice, ahora tienes que pedirle al Gallo le decíamos, que dicte cursos, por algo lo hemos mandado afuera. Él se nos rió, y con el tiempo le doy la razón, porque ellos tienen que pagarme. Pero si te hemos mandado, porque esa era la mentalidad, te hemos mandado, no sé cómo habrá vivido, de qué habrá comido, lo que sea, es un error. Es un error que felizmente se ha ido subsanando, porque al que va, más bien, su jerarquía debe subir, eso es lógico, cuesta más. O sea, más bien es como hacer un posgrado o algo así, ir al exterior. Claro. Pero no lo entendíamos en esa época. Entonces, cuando yo vuelvo al servicio del deporte, cambiamos totalmente eso de que el entrenador, incluso el deportista, no debe ganar. No, yo he cambiado de mentalidad en ese aspecto, porque el periodista de élite tiene que tener ingresos económicos, porque a veces renuncia al licenciado a estudiar, a formarse académicamente, por su talento. Claro que viaja todo el mundo, pero esa época de competitividad acaba. Y después, ¿qué? Resulta que no tiene estudios ni trabajo. Entonces hay que pensar ya de otra manera. El que da su tiempo al deporte tiene que ganar. Por eso esa estúpida forma de decir no hay que vivir del deporte, yo creo que hay que hacerlo. Más bien para enmendar los errores que tenemos. Hoy, por ejemplo, en el fútbol. No alcanza el tiempo para hablar del fútbol, pero yo creo que el fútbol lo deben manejar gerentes. Gerentes, espero que hayan hecho estudios. Ya hay carrera en la San Simón. Sí. Que no se ve todavía aquello, porque son de allá los que egresen, los que tuvieran que hacerse cargo de manejar el deporte como algo serio. Antes, pues,
teníamos otros, los periodistas deportivos, decíamos el quijotismo, el voluntariado, era una maravilla. No, todo eso ha cambiado. Claro. El quijotismo, el voluntariado, puede ser para los barrios a nivel de deporte recreativo. Pero cuando se habla de deporte competitivo, el tema es serio. Debe ganar el dirigente, debe ganar el entrenador, el árbitro y también el deportista de alta competencia. Porque el tiempo es oro, Claro. usted lo sabe bien. Claro. Quisiera preguntarle sobre los logros que ha desarrollado a lo largo de este tiempo de trabajo en la actividad deportiva. Muchos porque en realidad, y bien lo remarcó, soy un apasionado del deporte. En realidad, y uno va cultivándose a lo largo del tiempo, aprendiendo siempre. Lo que a mí me apena de que en lugar de seguir avanzando como se estaba haciendo, hemos retrocedido. Todo está patas arriba, como se dice, empezando por la desinstitucionalización que se ve en todo. Mi círculo, por ejemplo, el Círculo de Periodistas Deportivos de Cochabamba, ya no es el que era. Prácticamente es nada. Solo queda el nombre. Tenemos la sede, pero ni siquiera van los miembros a la sede. Tenemos un directorio que ha fenecido su gestión con Eduardo Arévalo en diciembre del año pasado y ni se les mosquea para convocar de acuerdo a estatuto a elecciones que son cada 4 años. O sea, y a nadie le importa. ¿Y a qué se deberá este retroceso? Es lo que está ocurriendo a nivel nacional. Este régimen ha destrozado a las instituciones, ya sea de si los matarifes no son de la línea, inmediatamente organizan otra organización de matarifes que sea afín al gobierno. Paralela. Y en todo, en los barrios, en todo lo han hecho. ¿Qué han hecho en el Círculo? Se han inventado un sindicato de la prensa deportiva, por Dios. Bueno, y ahora he oído que ahora están pensando en hacer una asociación de la prensa deportiva. O sea, ya vamos a hacer 3 organizaciones, ya no unos. O sea, todo eso porque ya no hay reuniones, ya no hay talleres de capacitación. O sea que estamos mal. Hemos retrocedido en todo y eso me apena mucho. Porque talento deportivo existe en todo lado. Y a nivel institucional, por ejemplo, la palabra del Círculo era muy importante, con Henry Mendoza, Jesús Abasto, Carlos D'Alense. Hoy no. Hoy yo le digo, parece gracioso, ni nos permiten entrar al campo de juego. Y solo es en Cochabamba, porque en Santa Cruz entran, en La Paz entran. Acá no, porque no tenemos ninguna fuerza para hacer valer nuestros derechos. O sea, la cosa está mal. Espero, pero que mejore, que sea una mala época que estamos pasando y que pronto vaya a mejorar con otras cosas buenas. Hoy por hoy, los periodistas, por lo menos los comunicadores, ya son profesionales, han estudiado. Claro, sabemos bien, como en cualquier profesión, la práctica es la que vale, porque no es suficiente el tener un título que si bien tiene su gran importancia, pero la práctica y además la vocación, la pasión, como usted ha señalado, eso es lo que nos sobraba a los de nuestra generación. Qué bueno que hagas referencia a los titulados de las carreras de comunicación. El tener titulados, de alguna manera, ¿ha perjudicado el trabajo de los periodistas que se han formado a partir de la experiencia? Qué buena pregunta. Para nada. Más bien, yo he saludado que se profesionalice el comunicador. Si bien no tienen
el estudio propiamente de periodismo, pero por la analogía y todo aquello hacía de que obviamente las cosas mejoren. No nos olvidemos que la mayoría ahora de los que vemos son profesionales, tienen título, pero son los que han abrazado la carrera por decisión propia y han aprendido ahí. Claro. Los vemos al principio titubeando, todo aquello, pero pasa un tiempo y los vemos capacitados. Ya son, se nota que son periodistas en toda la extensión de la palabra. Los que hacen periodismo, porque muchos son comediantes, bueno, no es el tema, pero no hacen periodismo serio. No hay, incluso alguna vez escuché a un profesional de la comunicación decirle que el periodista no está para opinar. Entonces, ¿para qué está? Si no es para opinar. No es para informar Bilsterman 2, Aurora 2. No. Es para comentar el partido y con mucho cuidado. Porque, ojo, yo siempre digo, porque sigo trabajando en el programa de Fernando Romano, siempre digo que el oyente, o sea, el aficionado que está en las graderías o que está en su casa viendo la televisión, sabe más que yo. Está más informado, pero yo tengo la suerte de tener un medio, un micrófono, o de escribir. Entonces, pero hay que ser cautos. ¿Pero qué ocurre? En cuanto a su pregunta, no hay una institución que regule, porque así como hay profesionales, o sea, con título, pero también cualquiera puede agarrar a una cámara y hace periodismo. Nadie controla, nadie sabe. Yo he visto que inclusive se dan credenciales a cualquiera, simplemente por recibir el dinero que cuesta el carnet, o por amistad, o por lo que sea. Eso es irresponsabilidad. ¿Y por qué? Por la debilidad institucional. Por supuesto. Ahora hablemos un poco de Bilsterman y de Aurora. ¿Cómo ve su desempeño futbolístico en la liga? La verdad que Aurora está mejor. Bilsterman tiene una crisis muy severa. Ojalá salga de ella. Aurora, pese a tener un dirigente muy especial, pero está estable. Además tiene estructura, que no solo es mérito del actual directorio, sino de los anteriores, que han hecho un trabajo notable. Y puede ser hasta un semillero no solo del fútbol cochabambino, sino nacional. Bilsterman, sin embargo, de tener la mayoría de seguidores, ha tenido la mala suerte de que se hayan burlado prácticamente de la institución. Han hecho creer que tenían dinero para inyectar economía al equipo, han mentido. Si no hubiera sido por estos dos médicos que se hicieron cargo hace un año, por ahí corría el mismo camino que San José. La verdad que está muy mal, pero el fútbol en general. Quizá Bolívar se salva, pero es por un mecenas que da el dinero. Strong es que también se da modos para sobrevivir. Pero el resto está en serios problemas, muy serios problemas. No sé qué irá a pasar. Pocos se ocupan de las divisiones menores. No lo ven como una inversión. Y eso apena porque hasta en eso, bueno, y es muy importante para cualquier país el fútbol, hemos retrocedido también. En esta Copa América hemos participado, pero no hemos competido. Y competir no solo es ganar, también se puede perder, pero luchando en cancha, demostrando hasta talento, capacidad. Está bien, hay países monstruosamente grandes como Brasil, Argentina, Uruguay, ahora han crecido Colombia, Ecuador, Venezuela está por encima nuestro, un país al que goleábamos, pero hoy no estamos compitiendo siquiera, o sea, no, estamos mal, no hay jerarquía.
Estamos mal. Y encima nos ha tocado una dirigencia que vive bien, gana bien, ha burocratizado también el fútbol, pero parece que no conociera nada de este deporte. ¿Qué habría que hacer en el tema de la selección boliviana después de este desempeño vergonzoso en la Copa América? Para empezar, tan mal está nuestro fútbol, pero no porque esté mal, sino por nuestra realidad. El fútbol boliviano deberían dirigirlo los bolivianos. Primera cosa. ¿De qué sirve contratar a un extranjero, cualquiera que sea o el nivel que tenga? De nada. Es, como ha dicho bien Cristal, es como botar el dinero al río. No sirve para nada. Y es más, tan difícil es nuestra situación que no estamos como para que un solo hombre, ya sea boliviano o extranjero, esté a cargo de una selección. Tuviera que ser un cuerpo técnico de exjugadores, con preferencia mundialistas, que se conozcan, que se quieran, que sean amigos, y en una mesa como esta, analizar entre 3 o 5 qué es lo mejor para una selección. Para darle un poco de confianza, no de manera definitiva, sino hasta reconstruir esto que está pedazos, y hacer de que gente que sepa y además tenga cariño por Bolivia pueda empujar al fútbol. Hay gente, hay buenos entrenadores y hay gente mundialista que, caramba, nos ha hecho vivir hace 30 años semejante alegría que podría, estoy seguro, ayudar. Pero, ¿qué hacemos con la federación? Porque en un momento dije en un comentario, la Federación de Fútbol se asemeja al Vaticano más o menos. Usted sabe, el Papa, que es un monarca, pero hasta morir, si le da la gana es hasta morir, y los cardenales que elige el mismo Papa, imagínense ese sistema. Pero ni siquiera un sacerdote raso tiene derecho a opinar sobre cómo se maneja la iglesia, ¿sí o no? Igual. Todos los periodistas, mis colegas, hablan de hay que cambiar la dirigencia. ¿Con qué? ¿Con quiénes? ¿Y se puede? Yo les respondo, no se puede. A no ser que usted, como el licenciado Constantino Rojas, con muchos millones, decida comprarse el cargo de presidente. Así ha hecho este último, como lo ha hecho Salinas, se han comprado el cargo. Porque, de acuerdo al estatuto, Acosta no le correspondía ser elegido presidente. No tenía los requisitos. Inclusive no es boliviano. Nada sería eso, porque a veces hay extranjeros que quieren más a Bolivia que nosotros mismos. Eso se ve, hay personas. Pero en este caso, se compró el cargo. Le faltaba un año por lo menos para cumplir el requisito. Lo eligieron porque acá pues, hay una paridad mafiosa, donde 9 asociaciones, aparte de ser cooptadas por dinero, por el candidato de turno, tiene votos fantasmas para equilibrar el número de clubes profesionales. Hoy son 16, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que faltaría, ¿cuántos? 7. ¿7? Sí. 7 fantasmas, sí. ¿Qué tal? Son 9 votos de asociaciones, se inventan 7 fantasmas y ellos son los que nombran presidente de la federación. No importa. Y se consiguen 2 o 3 votitos de los clubes profesionales. Es lo que ha hecho el señor que está en este momento en la federación. O sea, ¿así se puede cambiar el fútbol? No, pues es imposible. Ahora, ¿por qué los dirigentes de la Federación Boliviana prefieren entrenadores extranjeros y no bolivianos? Alguien lo ha dicho. Con un boliviano no se puede hacer negocios. Por decir, a un extranjero lo contratan por decir $1 millón. ¿Usted cree que ese millón
íntegramente va al entrenador contratado, ¿qué se imagina? ¿Cree o no cree? No, sin duda. Dicen que no, que una parte se queda con el contratador. Oh. Mientras con un nacional, para empezar, le paga menos. Y segundo, es más complicado llegar a ese tipo de arreglos porque todo se sabe en esta viña del Señor. Esa es una de las causas que se dice que hace de que prefieran extranjeros, así no conozcan nada de nuestro fútbol. Bueno, ahora su vinculación con Manfred Reyes Villa, Nueva Fuerza Republicana, la alcaldía. ¿Qué logros, qué reconocimientos le han dado en su trabajo? Muchos. Para empezar, Manfred Reyes Villa es una persona que reconoce el trabajo. No tiene ideología propiamente, ni de izquierda ni de derecha. Es progresista. Por eso es de que cuando hace su primera gestión en la alcaldía se rodea de los mejores profesionales en ese momento, hace un buen equipo, arquitectos, ingenieros y en fin. Él nunca pregunta de qué lado eres, a él no le interesa. No. Lo que le importa son los resultados. Mi experiencia ha sido magnífica, de un respeto de ida y vuelta como debe ser, porque él es muy respetuoso con la gente, muy diferente al que dicen que es su mentor, don Humberto Coronel Rivas. Don Humberto era prepotente, el topador, soberbio, la topadora, muy lejos a lo que es Manfred. Manfred es respetuoso, escucha y de verdad quiere a Bolivia. Él es paceño también, pero acá ha hecho toda su vida y efectivamente por su conocimiento militar, porque al ser militar además ha recorrido todo el país con su papá, que era un alto jefe militar, obviamente ha visto de cerca, ¿no?, al país. Esa es su gran ventaja. No es teórico, sino más bien es muy pragmático. Y de verdad que yo muy contento de haber trabajado con él. Y soy manfredista, pero ya le digo, más allá de Manfred, soy manfredista en el sentido de que quiero progreso, quiero paz sobre todo. En un país donde la mayoría, licenciado Rojas, vive de su trabajo, la informalidad debe estar por el 80%, otro tanto en las instituciones, pero con mérito propio y todo aquello. Y lo que ahora es el sustento de este régimen son los empleados públicos, o sea, han multiplicado sin motivo. La misma alcaldía, y lo dice Manfred reiterativamente, en su primera gestión tuvo 1.200 funcionarios. Hoy 10.000. Y hay mucha gente que no tiene siquiera una función específica. Está porque alcalde que entraba metía a su gente y por la institucionalización que se han inventado, sea mal o buen funcionario, son inamovibles. Entonces, estamos empantanados en aquello y el gasto es realmente enorme. ¿Y quién paga los sueldos? El ciudadano. Y encima algunos los tratan mal a los ciudadanos. Así es. Eso es lo peor. Ahora, esta pregunta probablemente comprometedora. ¿Manfred será candidato a las elecciones presidenciales? Yo creo que sí. Más bien deberían obligarle a ser. Porque esa es la realidad. Es una última esperanza, ¿no? Imagínense, él ha estado 10 años afuera. Yo dije, aquí se acabó todo y bueno, la familia y todo aquello. Su retorno es como un sueño. Y encima esa energía. Increíble. O sea que
Yo creo como ciudadanos, más allá de todo, deberíamos apostar al trabajo, pero sin exclusiones, no decir este no porque es del otro lado, nada de eso, sino que sean los mejores que trabajen. A eso se refiere el servicio público, que mucha gente no entiende. O sea, creen que el servicio público es enriquecerse y todo aquello. Yo le digo, a uno lo pueden calificar de tonto, lo que sea, pero no importa, es la conciencia de uno mismo. En las licitaciones, por ejemplo, de material deportivo, trofeos, balones, buzos, camisetas y todo lo que usted quiera, siempre hay el 10% que le ofrecen a la MAE que está licitando lo que precisa. ¿Qué hemos hecho nosotros en deportes? ¿Está bien? Todo ese 10%, pero en lugar de ir al director, va a más material. Obras. Y con ese material, obviamente hacíamos más campaña, no teníamos necesidad de otra cosa. Eso hemos utilizado, y lo digo claro, en las campañas. No era como alcaldía o prefectura en aquel momento, sino era el remanente de ese 10%. Porque lo que se compra es para las instituciones legalmente establecidas, asociaciones, luego para las OTBs y en fin. O sea que yo sé de que muchos dicen que es tonto no robar. Muchos dicen, entonces, ¿para qué uno es empleo público si no es para robar? No siempre es así. Y como usted bien sabe, en todo hay bueno y malo. Hay buenos empleados, malos empleados, como hay abogados malos, también hay buenos, médicos, y en todo. Y también, obviamente, en autoridades, ¿no? Porque ¿quién hubiera pensado que el alcalde de La Paz, por ejemplo, lo hiciera tan mal? Había mucha esperanza de Iván Arias. Sí. Acá, felizmente, Manfred no ha defraudado. Bueno, ya para concluir la entrevista, ¿qué retos, qué desafíos aún quedan para José Moisés Rebollo? Yo creo que, bueno, primero que estoy concluyendo un libro sobre toda la experiencia que he tenido en más de 30 años de gestión pública y como periodista deportivo también. Es un libro que va a abarcar, obviamente, por décadas toda la actividad que hemos tenido, ¿no? Incluso vamos a hablar de la Guerra del Agua, que para mí es una historia mal contada, porque imagínense, yo tenía, para el año 2000, pagábamos 30 bolivianos del agua. Y en el sur, increíblemente, siempre pagaban más porque ellos compran en turriles. Claro. O sea que si nosotros viviendo en el norte pagábamos 30, ellos pagaban 150 o algo así. Cuando se hace el tema del agua, todo aquello, y políticamente se aprovecha de aquello, ¿cuál era la idea del alcalde? De que caramba, empiece pues a haber servicio también en el sur. Claro. Mire, 24 años después, muchas zonas siguen sin agua y siguen pagando más que nosotros. Hoy pago 130. Se ha multiplicado, pero igual siguen pagando más los del sur y siguen sin agua. Claro, poco a poco están dando algunos barrios, todo aquello, pero he ido el domingo y cómo ha crecido el sur. Imagínese que se nos acaba la ciudad por el servicio de caminos. Pero en el sur son unos 8 a 10 kilómetros adentro. O sea, ahí está la verdadera ciudad de Cochabamba, digamos. Y qué bonita que está. La Panamericana, por ejemplo, se ha extendido. Pero es increíble que muchas zonas no tengan agua todavía. O sea, ha sido un engaño total, pelearse. Y lo gracioso que han peleado, sobre todo, pues todos hemos peleado, todos hemos salido en esa guerra del agua. Pero han salido los que no tenían agua y siguen sin agua. Eso es lo peor. Bueno, son cosas de la vida.
En lo personal, si se da la situación de que Manfred decida ir a la candidatura y encima pueda tener la oportunidad de servir al país, yo también me anoto para estar unos 2 años o lo que corresponda en cualquier actividad, pero para cooperar. Qué bueno. Su despedida del público que verá el programa. Muy agradecido, licenciado Rojas, por la invitación. Soy asiduo televidente del programa Memorias que Perduran, porque es bonito escuchar a la gente que ha pasado por diferentes actividades, y los que también están todavía. Lo he visto al doctor José Antonio Rivera, que es una personalidad muy querida en Cochabamba y respetado además. O sea que programas como el que dirige es lo que incentivan y le gusta a la gente. Por eso lo felicito y además le agradezco por haberme invitado. No, muchísimas gracias. Ha sido grato conversar con el periodista deportivo José Moisés Rebollo Herrera, quien nos ha contado diferentes facetas de su vida, pero también de su actividad laboral. Decir que él es paseño, pero que nació en La Paz porque sus padres fueron a desarrollar un trabajo, el padre junto a don Juan Lechín Oquendo. Pero después ya se estableció en Cochabamba y empezó a gustar del Valle Cochabambino. Estudió en la escuela, el colegio, y ya estando en el colegio le surge precisamente esta su afición por el deporte. Nos ha señalado que estudió en el Colegio Sucre, donde también estuvieron Alfonso Toto Arévalo, Oscar Galdo, y a partir de ahí se daría una generación de periodistas deportivos que, yo insisto, apasionados por el deporte. Pero a lo largo del tiempo, igual esta actividad sigue, diríamos, en la pasión, aunque Moisés ha desarrollado trabajo en la función pública por 30 años, no ha dejado de estar vinculado al deporte, el fútbol, el básquet, el voleibol, y a través de sus columnas además hace un análisis y una reflexión sobre temas que tienen que ver con el contexto nacional. Sin duda, un aporte significativo que hay que tomarlo en cuenta. Amigos, ha sido grato estar con ustedes. Hasta el próximo programa.